Perfecto, pues estamos en Bruselas, querido señor Lobo. ¿Cómo estás? Bien, bien, La verdad es bien. que no sé por qué pregunto cómo estás en todas las secciones cuando ya llevamos todo el programa hablando, así que voy a tener que inventarme otra coletilla, venga, otra muletilla. Encantado de verte y de que siempre nos diga, señor Lobo, tantas curiosidades acerca de las instituciones europeas, incluso últimamente acerca de todas las instituciones mundiales, con origen en, o por lo menos parecidas a la Unión Europea. Adelante. Sí. Si me das la posibilidad de compartir pantalla para poner otra vez el mapilla ¿Quieres el anfitrionaje? de francesa anfitrionas, Sí, exacto, hacer anfitrión. Ahí estás, ahí lo llevas. pues simplemente poner este mapita que me parece curioso para ir teniendo el roadmap de por dónde vamos. Ujú. Hemos hablado muchísimos programas de la Unión Europea y del EFTA, luego de todos los organizaciones supranacionales parecidos a la Unión Europea, pero en América, en el continente americano, y en África hemos hablado de prácticamente todas esas organizaciones. Y vamos a hablar del IGAT, y voy a hacer un poquito de trampa, no considero África, pero bueno, de la península arábiga, del GCC, y nos quedaría ya solo Asia y el Pacífico. En ese sentido, hoy voy a hablar de estas dos, del IGAT y del GCC. Dejo de compartir pantalla. Voy a hablar muy rápidamente de ellas, porque luego nos vamos a centrar sobre una cosa interesante de África, de una cosa que se llama la France Afrique, aprovechando que hemos hablado del continente africano y de las organizaciones supranacionales en el contexto africano. Pero bueno, antes de nada, vamos a hablar de el IGAT, que es eso que hemos visto en el Cuerno de África, que es la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo. Es simplemente una asociación regional de países del África Oriental, que son los países del Cuerno de África, los países de la cuenca del Nilo y los de los grandes lagos, Uganda y Kenia. Y lo interesante de esta organización es que bueno, se creó en el 1996, pero tiene un antecesor que es en el año 86, de una organización regional que no sé si os acordáis, en los años 80, esa crisis tremenda que hubo en Etiopía y en Somalia. Teníamos Sí, esas imágenes de hambruna. los chavales de Biafra, y eso nació de una gran sequía regional que dio origen a una organización anterior a este ICAT que se llamaba la Autoridad Intergubernamental de la Sequía y del Desarrollo. Luego, ya 10 años después, quitaron la palabra sequía y se ha quedado como esta organización que de nuevo tiene aspiraciones supranacionales, pero está de nuevo en un estado muy embrionario, como hemos visto con otras. Y luego en la península arábiga tenemos este Consejo de Cooperación de Estados del área del Golfo Pérsico. Son todos los países del Golfo Pérsico. ¿Qué ocurre en esta región? Sabemos que es una región muy rica por el petróleo, pero eso también les hace muy frágiles, en el sentido de que tiene una gran dependencia del petróleo, sobre todo en estas épocas que estamos llegando al pico de producción del petróleo. Es una zona con mucha extensión geográfica, con muy poca población y sobre todo muy débil militarmente, a pesar de tener inversiones significativas en armamento, pero son bastante débiles militarmente. Eso les llevó a hacer esta asociación, cuyos objetivos, de nuevo, es crear un área común un área de mercado común, y también unas aspiraciones en el futuro estratégicas de intentar diversificar las economías, intentar dar otra perspectiva de futuro a una región ultradependiente del petróleo y con estos problemas que hemos visto. Y no voy a hablar mucho más de esto porque estamos dando pinceladas de todas estas organizaciones supranacionales para cerrar esta temporada con una idea global de lo que es la Unión Europea y la comparativa con otras organizaciones supranacionales, y también para entender cómo es muy difícil el paso que ha dado la Unión Europea, en la que hemos cedido competencias a estas instituciones supranacionales, cosa que no ha hecho todavía en ninguna otra región en el mundo. Y bueno, seguiremos dando esas pequeñas pinceladas con los países de Asia y los países del Pacífico. Pero aprovechando que hemos hablado del continente africano, hoy quería hablar de una cosa que se llama France Afrique. Eh, en los años 60, la mayor parte de las colonias francesas en el continente africano adquieren su independencia. Charles de Gaulle es el presidente de la época, del que hemos hablado mucho cuando estábamos hablando del Brexit, porque era el presidente que vetó la entrada del Reino Unido en la Unión Europea durante 2 veces. Era una gran figura de Estado, un gran estadista, una figura reconocida, pero tiene una parte también oscura desde el punto de vista de ese proceso descolonizador. Eh, Él propuso a los países africanos, que eran antiguas colonias francesas,
o que lo habían sido en su momento, les propuso lo que se conoció como el Pacto Colonial, que es lo que se conoce como el France-Afrique. ¿Qué ocurre? Ese pacto colonial también se llama un proceso neocolonizador, y lo vais a entender, porque pasaron de a ganar su independencia territorial, pero a no ganar su independencia económica. ¿Qué quiero Eso, decir con señor esto? Lobo, eso fue una propuesta después de un proceso de presión por parte de los propios países africanos. O sea, no fue de buenas a primeras. No, no, Oye, no. Fue un proceso largo. Esto es, perdona que interrumpa también, de aquello de lo que nos hablaste, de que se les cedió esa soberanía territorial, pero se quedaron con la deuda. Exactamente. Ahí viene muy bien dado. Eso es cuando hablamos de Bélgica. No sé si os Sí. acordáis Sí, cuando de hablamos de Bélgica en Bélgica, concreto, es cuando verdad, de el Bélgica, sí, sí, Congo, sí, sí, el sí. Congo se independizó, pero a cambio el trato fue que asumían la deuda externa del Reino de Bélgica. Pues esto es un poco similar, pero a lo bestia. Implica 14 países y os los tengo que leer porque son un montón, son Burkina Faso, Guinea-Bissau, Costa de Marfil, Mali, Nigeria, Senegal, Togo, Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial y Gabón. Y después de esas arduas negociaciones se les ofreció o se les permitió la independencia a cambio de unas prebendas que reforzaban la figura o que aseguraran la posición de dominio de Francia con respecto a África. Uno de los primeros puntos, que parece increíble lo que os voy a contar, pero estos 14 países africanos todavía a día de hoy tienen que pagar a Francia por la utilización de infraestructuras que Francia construyó en esos países durante la época colonial. Charles de Gaulle les dijo, de acuerdo, vosotros sois independientes, pero nosotros nos gastamos muchísimo dinero en construir ferrocarriles, infraestructura de carreteras, puentes, y esto, si queréis independientes, nos tenéis que hacer un pago anual. ¿Qué ocurre? Que este pago anual no es una nimiedad. Los 14 países pagan en torno a 440.000 millones de euros anuales. Esto equivale a aproximadamente el 20% del Producto Interior Bruto de Francia. ¿así? Entonces, cuando... Joder. Sí. El Producto Interior Bruto de Francia son más o menos Francia. 2.300 millones de euros. Y 440.000 millones de euros es aproximadamente un 20%. Además, estos países que firmaron el Pacto Colonial están obligados todavía a día de hoy a depositar sus reservas monetarias en el Banco Central de Francia. Es decir, que las divisas de estos 14 países están en el Banco Central de Francia, Recaudo. pero tienen acceso solo al 15%. El 85%, si quieren acceder a ello, es un proceso de negociación que implica un pago de intereses por sus propias divisas. Eso es como cuando vas a darte de baja de una compañía telefónica. Muy parecido, es como cuando te quieres dar de baja de Movistar. Eso hace A eso que... le llaman independencia, joder. Sí. Claro. Luego, Lo llaman independencia y no lo es. esto sigue más. En este pacto colonial, luego las empresas francesas tienen derechos, tienen preferencia sobre las materias primas de los países africanos. Es decir, que si hay algún recurso natural que Francia quiere explotar, tienen preferencia las empresas francesas sobre otras empresas normalmente europeas o norteamericanas. Y esto hace que tengan preferencia sobre el uranio, el petróleo, el algodón, el oro de Mali. Pero no se queda ahí. Además, las empresas francesas tienen prioridad de licitación. Es decir, sale un concurso público y primero hay que ofrecerse a una empresa francesa y si ellas no quieren ese proceso de licitación pública, se lo ofrecen a otros. Pero incluso Y luego, antes que las locales, antes que a una empresa Sí. local está Francia. antes que las empresas locales, que es Joder. increíble. Sí. Y luego, en temas de defensa, y ya con esto acabo, estas pinceladas de lo que es este pacto colonial, que sigue a día de hoy, es en el ámbito militar. Primero, Francia tiene el derecho exclusivo de suministrar armamento a estos 14 países. Francia tiene el derecho de intervenir militarmente en estos países. Si estos países quieren una alianza militar entre ellos, tienen que pedir permiso a Francia. Y si Francia se embarca en una campaña militar, estos países tienen que apoyarles militarmente. Y esto es... Pero una cosa. Entonces, por ejemplo, si Francia decide invadir uno de esos países, no tiene que haber una declaración de guerra ni nada, simplemente puede recurrir a este acuerdo y tiene legitimidad para invadir ese país. Yo no creo que sea tanto declararse una guerra. Por ejemplo, estamos hablando de las operaciones del Sahel. En pos de la lucha antiterrorista, hay una presencia militar francesa en la región del Sahel
tremenda. No es una declaración de guerra contra estados soberanos, sino con la excusa del terrorismo. Ellos no tienen que pedir ningún permiso. Pero, por ejemplo, cuando Francia intervino en Mali hace menos de 10 años, no tuvo que dar una explicación ante Naciones Unidas. Los detalles no los conozco bien y hasta ese punto tendría que verlo. Entonces tampoco quiero arriesgarme a decirte lo que ocurre, pero sí que en ese pacto colonial sí que tienen el derecho de intervención militar para defender sus intereses. Luego, la letra pequeña de ciertas intervenciones, la presencia militar de Francia, por ejemplo, en países como Gabón, donde tienen bases militares y una presencia constante, o en la zona de los países del Sahel, de todo lo que es Níger, Burkina Faso, es constante. Y hay una tolerancia que es inequívoca, es decir, no se cuestiona por los países africanos. Genera fricciones en el seno de estos 14 países africanos, pero es un trato legal, es un documento reconocido internacionalmente, es un instrumento que está depositado en Naciones Unidas y está aceptado por estos países soberanos y que tiene todavía sus repercusiones a día de hoy y que hace que se hable de un pacto neocolonial. Y la presencia de Francia en África sigue muy vigente. De hecho, las visitas del primer ministro o el presidente francés a países africanos, a estos 14 países africanos, es muy constante. Son muy conocidas las visitas de Macron. Y esta es la relación que continúa y los beneficios económicos brutales que recibe Francia. Recordemos, 440.000 millones de euros. O sea, que el Producto Interior Bruto de Francia es un poco menos del doble de España, pero estamos hablando de 2.300 millones de euros, que es prácticamente un 20%. ¿Y cuánto será el Producto Interior Bruto para esos países, no para Francia? Bueno, estamos hablando de 440.000 millones de euros entre 14 países y está en función de los cálculos que se hizo, de lo que había invertido Francia en cada uno de esos países. Aún así es vamos, que esas inversiones probablemente ya estaban rentabilizadas el día de la independencia. Son pactos de extorsión. Al igual que Bélgica le concedió la independencia al Congo y le chantajeó, lo extorsionó diciendo, de acuerdo, sois independientes, pero os coméis mi deuda. Francia hizo lo mismo con 14 países. Charles de Gaulle extorsionó a 14 países que tenían unas ansias de independencia que históricamente les correspondía. Es que pero bueno, pero igual de brutal que el abandono que hizo España de sus ciudadanos en el Sáhara Occidental, que eran ciudadanos españoles con su DNI español, y se abandonó un territorio, se abandonó a su suerte, a la suerte de dos potencias locales que eran Argelia y Marruecos. Es decir, que la historia colonial y poscolonial de todos los países nos hace sonrojar. Un día podemos hablar del Reino Unido, que es algo también absolutamente atroz. El colonialismo fue malo y el problema es que sigue habiendo una situación de poscolonial que nos tiene que hacer sonrojarnos. Sonrojarnos, pero además es que yo quiero ir, bueno, en realidad está todo explicado en lo que has dicho, ¿no? Pero por hacer una reflexión un poco más allá, todo esto ocurre, el colonialismo existe de norte a sur por un hecho casi, no voy a decir azaroso, porque no es un tema de suerte, pero es un hecho puntual, según el cual todo lo que es la revolución industrial ocurre en Europa y no ocurre en otros sitios. Y la revolución industrial nos lleva a expandirnos, a generar maquinaria, a generar necesidad de materias primas. Quizás, mira, hay una cosa, a mí me gustó mucho, es un libro yo creo de referencia para mucha gente, que es Las venas abiertas de América Latina, de Galeano, que decía que lo peor que le había pasado a África o al continente americano es ser ricos, es tener recursos, porque eso fue lo que originó, lo que dio origen a la conquista de América y al expolio de las materias primas, que al final financiaron esa revolución industrial, que al final institucionalizaron una relación de poder y de represión, pero que nace y se deriva de ser regiones ricas, ricas en oro, ricas en plata, ricas en personas. Y entonces al final se generó una situación que derivó en este proceso histórico de explotación del norte hacia el sur. También es interesante comentar, señor Lobo, que este pacto propuesto por Charles de Gaulle, no todos los países colonias africanas lo aceptaron. No sé si sabes cuáles, yo sé que por lo menos Argelia no lo aceptó. Argelia no lo aceptó, pero la historia de Argelia, como consecuencia de no independizarse,
un día podríamos hablar de la batalla de Argel, del proceso penible que le supuso para Argelia finalmente independizarse Eso es. de la metrópoli, que no fue un camino tampoco de rosas el Claro, enfrentarse a la claro. O sea, metrópoli. O era sea un que, chantaje o este sí, acuerdo que es muy beneficioso para Francia o la guerra, que es sí, la sí, opción que eligió Argelia y que, básicamente. y que al final consiguió la independencia, pero habría que ver a Con qué sangre, coste. sudor y lágrimas. Claro. Y también, si ves hoy Argelia, en comparación con los otros 14 países, no está Es en una mejor. situación mucho mejor. O sea, que esa represión postcolonial, de una forma o de otra, con pacto, con guerra, ha puesto a estos países en situaciones críticas, económicas y socialmente. Ujú. Y por ver algo positivo, ¿esos países, por ejemplo, tienen algunas entradas más fáciles a Francia o algún tipo de intercambio Vamos a ver, de es cierto ciudadanos que, o sea, para, hay matices culturales, hay intercambios a nivel de universidad, hay intercambios culturales, hay más facilidad de adquirir visas, pero aún así es incomparable el beneficio que obtiene Francia de los casi matices que recibe la población. Realmente la predominancia de Francia en el continente africano deriva de un pacto neocolonial iniciado por De Gaulle, que se basa en la extorsión y en una posición de fuerza de la metrópoli frente a las antiguas colonias.